La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noreste de Tabasco. Tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tenochtitlán y Tres Zapotes en Veracruz, y en La Venta, en Tabasco. Contó además con asentamientos menores como Laguna de los Cerros, El Manatí y Estero Rabón. Su origen se remonta al periodo preclásico formativo, alrededor de 1500 a.C., y su época de máximo esplendor fue entre los años 1000 a 400 a.C. Su desintegración cultural ocurrió hacia el año 1000 después de Cristo, la cual es considerada la época epiolmeca, etapa donde se desarrollaron en la región el Istmo de Tehuantepec las primeras manifestaciones de cultura y cuenta calendárica en Mesoamérica, quizá heredadas por la civilización desfalleciente. La cultura olmeca es conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y favorecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia olmeca desde hace más de 3000 años. Debido a lo temprano y complejo de su desarrollo cultural, los olmecas están considerados entre las grandes civilizaciones antiguas, universales como Egipto, Mesopotamia, Grecia, China e India, civilizaciones que dieron origen a las actuales naciones alrededor del mundo. Su organización política y social se basó en la creación de sistemas políticos centralizados y respaldados por la religión y el poder hereditario, que no tenían paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada, compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. La existencia de una genealogía aportó los principios de exclusión social y jerarquización de linajes con el fin de legitimar a los gobernantes y distinguir a la élite de los demás. Su economía estaba basada principalmente en los productos agrícolas, con los que comercializaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían cultivo de maíz, además de frijol, calabaza, cacao, entre otros. Existen testimonios de intercambio de bienes y productos como el jade, la cerámica decorada, la obsidiana, el chapopote y la sal, entre muchos más, desde Colima hasta Costa Rica. En cuanto a su religión, se basó en el desarrollo de todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar y aparece representado con la iconografía olmeca. Se le representaba con la característica boca olmeca de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado. Su lengua mixoque, en particular una lengua antecesora del protozoque y por tanto emparentada algo más distintamente con el protemixe. Este desciframiento muestra que los glifos son de hecho parte de un silaborio. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización de Mesoamérica, se especula que muchos logros mesoamericanos tuvieron lugar por primera vez en el seno de su cultura. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. El arte olmeca se refiere a las manifestaciones artísticas que lo conservan de la cultura olmeca que se desarrolló durante el preclásico medio de Mesoamérica. Floreció entre 1200 y 500 a.C. y se considera la primera de las grandes civilizaciones de esta región. Aunque los olmecas ocuparon en especial la zona norte del Istmo de Tehuantepec, los principales sitios arqueológicos están en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, así como en Villahermosa y Tabasco. Su influencia se extendió a muchas regiones mesoamericanas y muchos aspectos culturales comunes de estas culturas se iniciaron con ellos, como el culto a las montañas y a los lugares elevados, como la pirámide cónica de La Venta, el culto a la serpiente emplumada y al dios jaguar, el juego de pelota o el simbolismo religioso del jade, la cultura olmeca que inventó la escritura usando pictogramas e ideogramas, y el calendario fue identificada con un principio, con un estilo artístico, y ese sigue siendo su sello distintivo. Fue una referencia y un legado para todas las culturas posteriores de América Central, toltecas, zapotecas y hasta los aztecas, siendo un ejemplo de la escultura maya que tiene sus raíces en el primer sistema glífico desarrollado por los olmecas. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales, que representan los retratos de quienes gobernaban los trópicos en lo que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas en México. La cultura olmeca debió estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Sabemos que algunas de las cabezas colosales, de unas 40 toneladas de peso, en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba
a distancias de hasta 60 kilómetros. Algunos experimentos realizados, como el Buring en Francia, para levantar y jalar un bloque de 32 toneladas con una distancia de 40 metros necesitan de aproximadamente 250 hombres. Otro experimento realizado en Ilas, en Indonesia, requirió de la asistencia de 325 hombres para mover cuesta arriba un monumento de 9 toneladas por una distancia de 4 kilómetros, con un promedio de 1 kilómetro por día. Los principales capitales: San Lorenzo, considerada el centro olmeca más antiguo, municipio de Texistepec, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor del año 150 a.C., época de la que datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en el sitio. La venta, centro ceremonial más importante de los olmecas, esta antigua ciudad se distingue por representar el primer trazo arquitectónico planificado en México antiguo. Su arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que por sus ofrendas masivas únicas en el desarrollo prehispánico. Y los tres zapotes. El centro ceremonial de los tres zapotes fue el último en desarrollarse, el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los centros ceremoniales anteriores. Estos centros ceremoniales tenían función de ciudades y en ellos se construyeron edificaciones de tierra y adobe, por lo que han perdurado pocos restos. En cuanto a su extinción, se cree que fue por una posible dispersión de los habitantes a otras áreas del continente. En general, podría decir que la cultura olmeca fue una de las más grandes culturas que han existido en América y el mundo, una cultura que se ha comparado con los más grandes asentamientos del mundo. Dejaron grandes aportes que fueron pioneros para la evolución de la humanidad, desarrollaron inventos que siguen existiendo en la actualidad y sobre todo un legado incomparable. Por esto y muchas cosas más, la cultura olmeca es una de las máximas representaciones prehispánicas, una cultura digna de admirar.